Trinity Christian Center introduce el segmento Restaurando su Identidad con la pastora Olga Zulma. Hermanos, Dios me los bendiga. Les habla el hermano Ramírez de la Iglesia Ministerio La Roca. Saludos y primeramente dándole gracias al Señor por esta bendición que me da de traerles una administración de la palabra. Saludos a los siervos del Señor de la Iglesia Trinity Christian Center. Hermanos, así como estamos, vamos a hacer una oración, hermanos. Pero de antemano quiero unirme con el pueblo de Dios en esta fecha que se celebra el día de Trick or Treat o Halloween. Y pues sabemos que ahí hay una mentira, una falsedad, algo erróneo de una guerra espiritual, hermano. No me voy a enfocar a eso. Pero sí quiero hacer una oración que Dios cuide, Dios guarde, Dios proteja, Dios sostenga a su pueblo, a sus hijos, sus hijas, a través de estas actividades que se llevan, que se celebran, que sabemos que lo que es en el Señor, hermanos, es una mentira, una falsedad, un engaño. Y que vamos a orar, hermanos, pero ayúdenme a orar que sea la sangre divina del ungido venga a cubrir nuestros seres queridos, o sea, el pueblo de Dios. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, primeramente, Señor, dándole a usted el honor, la honra, la gloria, la exaltación. Señor, que ahí en la cruz del Calvario usted nos dio un divino triunfo, una adopción, Padre, una esperanza viva, Señor. Y es ahí en la cruz del Calvario que usted venció, mi Dios, la muerte, el pecado, despojando al maligno junto con todos sus demonios. En este tiempo, Señor, esta celebración que se le llama el Trick or Treat o Halloween, Padre, mi Dios, donde en sí, Señor, lo erróneo, la mentira, la falsedad, el engaño, pero ahí proclamamos, Señor, su sangre bendita, su sangre divina, mi Dios, que venga a cubrir, Padre. Así en el tiempo de Moisés, cuando se derramó su sangre bendita sobre los postes, las puertas, donde el ángel de muerte no pudo entrar, mi Dios. Así igualmente, Señor, cubra, mi Dios. Proteja, defienda a su pueblo, su iglesia, sobre las familias, los hogares, los matrimonios. Señor, la sangre bendita venga a cubrir, mi Dios. Padre, mire, mi Dios, por medio de su palabra. Señor, que su Espíritu Divino, Señor, venga, mi Dios, a ministrar nuestro espíritu, alma, todo nuestro ser. Sea usted glorificado por medio de su palabra, Padre. Nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, con la ayuda del Señor, hermanos, quiero traer un mensaje aquí breve. Y es el significado, como el tema, el significado de la fe. El significado de la fe. Hay un propósito, hay un significado, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde el Señor viene a manifestarse a nuestras vidas. Y quiero leer de Primera de Pedro en el capítulo 3, del versículo 3 al 12. Y dice la bendita palabra de Dios así, hermanos, dice: bendito el Dios, bendito, identificándole como el bendito, que nos ha bendecido con toda obra bendita de bendición, hermanos. Y ahí es donde está un enfoque, que podamos entender que estamos bien bendecidos, bien privilegiados en Cristo Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y no habla de la salvación del perdón de pecados, sino es una salvación que aquel que permanece hasta el fin, ese será salvo.
Dice, en lo cual vosotros os alegréis, en lo cual vosotros alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien améis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veéis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y algo que tenemos que entender, hermanos, conforme a las Escrituras, que aunque los profetas anunciaban, que menciona aquí, hermanos, la venida del Señor, hermanos, que los padecimientos que iba a traer para una revelación de su manifestación. Es algo, hermanos, que está nuestra fe, hermanos, que realmente esté fundada conforme el poder divino de Dios que nos guarda. Y en ese tiempo, hermanos, viendo las Escrituras, había un cambio, hermanos, donde se estaban levantando ciertas manifestaciones religiosas, ciertas sectas, hermanos, donde hasta el gobierno, hermanos, estaba queriendo gobernar de lo religioso. Y aquí es donde Pedro empieza a reconocer, hermanos, la administración de la fe, donde no viene una fe incorruptible, hermanos, en otras palabras, una fe, hermanos, intachable, en otras palabras, una fe reservada, hermanos, una herencia divina. En otras palabras, lo que estoy hablando, hermanos, es el significado de la fe, donde en sí, hermanos, la Biblia menciona que algunos apostarían de la fe, como si, en otras palabras, como si el poder de Dios que viene a conservar para una herencia espiritual, hermanos, como si la fe se empieza a poner, como dice la Escritura, amadores de sí mismo. Estoy hablando de un sistema religioso que se ha levantado con muchas sectas en el aspecto de diferentes enseñanzas de hombre. Y la cosa es, hermanos, aún en significado de lo que estamos viendo del gobierno, por medio de estas guerras que se están viendo, donde se quiere levantar lo que viene siendo el liderato del gobierno. Y yo compartí un mensaje, hermano, donde yo estaba viendo ciertos anuncios de las guerras. Y a ocasión cansé mirar un anuncio donde habían ciertos líderes en una mesa. Y ahí habían ciertos líderes que cada uno decía paz a las naciones, como queriéndose unir las naciones, hermanos, pero en sí con un sistema, hermanos, donde un solo gobierno, donde en sí Juan menciona, hermanos, que ahí estaba, que aún en la primera carta de Juan, que el anticristo estaba operando, como en otras palabras, un sistema religioso, hermanos, donde realmente, hermanos, donde viene un engaño para querer realmente, hermanos,
descarriar, hermanos, pero lo que está detrás del anticristo, hermanos, y no me quiero enfocar mucho en eso, pero como está el sistema religioso, como está el sistema ahorita de las guerras con los gobiernos, y ocasiones, hermanos, como si se empieza a perder, hermanos, realmente lo que viene siendo el poder, hermanos, como menciona ahí en versículos 4 y 5, hermanos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, y algunos se apartarán de la fe, en otras amadores de sí mismos, hermanos. Está hablando de la iglesia, está hablando cuando vengan estas guerras, verán tiempos peligrosos, o en otras palabras, serán principios de dolores. Está hablando de la iglesia, donde se empieza a perder, hermanos, realmente, hermanos, el significado, hermanos, del poder de Dios, hermanos. Y se empieza a poner en sí el sistema, hermanos, que viene a traer, hermanos, una confusión. Y la cosa es, hermanos, está diciendo que estoy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Es hasta el final la herencia divina espiritual que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual que vosotros alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En otras palabras, hermano, es algo que viene, esas pruebas, vienen a ocasiones esas aflicciones, esos agotamientos, a cómo está el sistema religioso. Y es algo, hermanos, que en sí estamos viendo, hermanos, y tenemos que entender esta fe inmarcesible, hermano. En otras palabras, una fe, una fe, hermanos, que realmente, hermanos, es como una simiente incorruptible, una fe incorruptible. Y es algo que tenemos que estar enfocado, hermano, en esa fe, que es el poder de Dios, que realmente es por medio de la palabra, hermanos, que viene por medio de la palabra, hermanos, y que realmente, hermanos, como dice la Escritura, que es la certeza, la confianza de esperar de lo que no ve. En otras palabras, el poder divino de Dios en nosotros. Estoy hablando, hermanos, un significado de la fe, hermanos, por los tiempos que estamos pasando, por los tiempos que estamos atravesando. Y a ocasiones uno podrá decir que a nosotros, ¿qué nos afecta? Bueno, hermano, la Biblia sí se cumple, donde sí algunos te apostarán de la fe. Otros en sí, hermanos, habla de los amadores de sí mismos. En otra está hablando de la iglesia. Y es algo que tenemos que estar conscientes, que nuestra fe, el poder de Dios, que se le llama ahí en otra versión el ancla de la salvación, hermanos, que nuestra fe esté fundada en la divinidad del Señor, que el poder de Dios que es en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí, hermanos, una fe incontaminada. Vuelvo a repetir, hermanos, que realmente tiene que estar fundada en Cristo Jesús, que Él es el actor consumador de la fe, hermanos. Y es algo, hermanos, que en sí parece que no, hermanos, pero en sí vemos cómo está la iglesia en un término general, hermanos. Y la cosa es donde se empieza a enfocar, hermanos, donde en sí la confianza, en vez de tener la confianza en el Señor, hermanos, en la palabra, hermanos, en la certeza, en la confianza, en la creencia de nuestro Señor Jesucristo, en su obra divina, hermanos, como si se empieza a poner en sí misma, hermanos. Estamos viendo algo que está afectando por medio de estas guerras. Estamos viendo cómo se están levantando el sistema religioso. Y es algo que en realidad, hermanos, se está llevando a cabo, hermanos, una batalla espiritual. Y traigo este mensaje, hermanos, que el Señor estaba tratando conmigo, hermanos, que es algo que se está viendo, hermanos. Se empieza a perder el significado de la fe. En otras palabras, hermanos, el significado, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo,
que Él es el actor, consumador de la fe. Él es la fe y trae un significado, hermano, de una herencia divina, pero una herencia incorruptible, hermano, una herencia corruptible, hermanos, reservada en los cielos. Y algo que también estamos viendo, hermanos, que en sí, hermanos, es una fe que va a ser, que es probada. En Primera de Pedro, ahí que estamos viendo del 6 al 8, hermanos, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero, hermanos, estaba viendo ese sistema, hermano, en lo que él estaba atravesando, donde se estaban levantando ciertas sectas, hermanas, religiosas, un solo gobierno, hermanos, que el gobierno se estaba queriendo gobernar por medio del sistema religioso, que en sí vemos en estos tiempos, que en sí, hermanos, que se está viendo la unión de las naciones en estas guerras y quieren hacer paz, pero en sí es donde se levanta ahí el sistema religioso, donde todos quieren llegar a un acuerdo, una sola religión, hermanos. Se está llevando a cabo esto, hermanos, dicen lo cual vosotros alegréis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, hermanos, la revelación divina del Señor, hermanos, en estos últimos tiempos, donde su gloria será mayor en estos últimos tiempos, donde en sí, hermanos, está purificando, hermanos, donde Él se está manifestando en la iglesia. Dice a que améis sin haberle visto. En otras palabras, cuando está diciendo a quien améis sin haberle visto, pues es lo que Él se ha revelado en nuestras vidas, lo que Él se ha manifestado, hermano, donde podemos discernir su obra, su liberación, su salvación, su perdón, su sanidad, hermanos. Ese es el poder divino que nos sostiene, hermanos, en quien creyendo, aunque ahora no le veéis, pero en sí, hermanos, ahí está esa revelación divina. Os alegréis con gozo inefable y glorioso. En otras palabras, hermanos, es algo, hermanos, como el oro cuando es purificado. Algunos dicen que cuando realmente es hervido y se levanta todo lo que no es oro y lo limpian, se empieza a ver una reflexión. Ahora Pedro entendía esa reflexión, entendía esa manifestación en Cristo, que era el significado de la fe, que es la certeza, que es el Señor, hermanos, en otras palabras, el poder divino, la esperanza, hermanos, de un nacimiento con una esperanza viva en Cristo, hermanos. Es ahí, hermanos, donde realmente, hermanos, la fe que es significado como el ancla de nuestra salvación. Y la pregunta en realidad, hermanos, ¿en qué está fundada nuestra fe? En otras palabras, hermanos, el ancla de la salvación de la fe, como dice la Escritura, hermanos, que amadores de sí mismos, hermanos. En otras palabras, hermanos, salvo, hermanos, como si se pierde el significado, hermanos, de la manifestación divina del Señor. Y es algo que ahí, hermanos, pues cuando habla realmente, hermanos, de amadores de sí mismos, desobediencia, hermanos, tan como lo menciona Pablo a Timoteo en los últimos tiempos, hermanos. Si es algo, hermanos, que en sí ahí viene esa prueba, hermanos. Y claramente, hermanos, que es algo que nuestra fe, hermanos, tiene que seguir siendo manifestada, desarrollada en la esperanza de una herencia divina, hermanos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos.
Es una fe incorruptible, una simiente incorruptible, hermanos. Estoy hablando del significado de nuestra fe, de una esperanza divina. Estamos en esos tiempos difíciles, hermanos, por medio de estas guerras que se ven, por medio aún del sistema religioso, de tantas sectas, hermanos, y roñas que se están levantando, hermanos. Y la importancia, hermanos, la importancia que tenemos que entender que ahí es probada nuestra fe. Y es ahí donde realmente, hermanos, es donde se va a ver la reflexión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros, hermanos, en guardar la fe, la certeza, la confianza, en otras palabras, que es en la palabra manifestada en Cristo, hermanos, que realmente podamos entender que es su naturaleza, que es su imagen, semejanza, que realmente, hermanos, que es algo que la persona podemos reconocer que es la voluntad divina, perfecta, agradable del Señor en nosotros, de lo que Él ha constituido, de lo que Él ha establecido, de lo que Él ha formado, hermanos, en el ser humano. Es ahí donde la Escritura ha puesto los ojos en Cristo Jesús, el actor y consumador de la fe, hermanos. Vuelvo a repetir el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, hermanos, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, en otras palabras, la certeza, la confianza de esperar de lo que no se ve, de la herencia divina espiritual, hermanos. En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y es ahí, hermanos, donde realmente, hermanos, es algo que tenemos que entender en su divinidad, hermanos. Pero en sí, hermanos, es ahí en el versículo 8, hermanos, dice, a quien améis sin haberle visto. En otras palabras, hermanos, como si una revelación divina, una manifestación divina, hermanos, a quien améis sin haberle visto, en quien creyéis, creyendo ahora no, en quien creyendo, aunque ahora no le veéis, dice, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, en sí, hermanos, nosotros podamos proclamar el gozo del Señor, que es la fortaleza de nuestro ser, hermanos. Es el sumo gozo, hermanos, es la seguridad, la confianza en Cristo Jesús. Es una fe verdadera, hermanos. No en sí cuando digo que la fe verdadera, porque muchos tienen fe, pero en ciertas creencias. Muchos pueden creer, hermanos, en sus propias religiones. Muchos pueden creer, hermanos, en sí mismos. Pero en sí, hermano, es una fe verdadera. Y aún la Biblia menciona, ustedes creen hacer bien, los demonios también creen, pero tiemblan. Creen también, hermanos, la importancia de una fe verdadera. Y ahí en el versículo 10 al 12, hermanos, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Hijo, qué tremenda, ¿cómo le puedo decir, hermano? Una preservación, hermanos, divina, hermanos, una simiente incorruptible que preservaron. Se puede decir como los héroes de la fe, pero aquí menciona, hermanos, los profetas, hermanos, que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas
que ahora son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En otras palabras, hermanos, una fe, hermanos, incorruptible que se ha sido reservada, hermanos. Una fe verdadera, hermanos, que duradera, que no se quiebra, hermanos. Pero ahora para nosotros, la manifestación del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahora en nosotros, hermanos. Y ahora nos toca a nosotros preservar esta fe, hermanos, y llevarla a cabo hasta el fin. En otras palabras, el significado de la fe, hermanos, que realmente que es el poder de Dios que ahora en nosotros se ha manifestado, que hemos ministrado la palabra, pero manifestada en Cristo en nosotros, pasando la batuta, hermanos, impartiendo realmente esas manifestaciones divinas, unas herencias divinas, hermanos. Y eso es, hermanos, que quiero compartir, hermanos, que a ocasiones, hermanos, se ignora. A ocasiones como si no se le pone importancia, como si a ocasiones se le toma algo ligero, pero en realidad, hermanos, hay un significado en la fe en Cristo Jesús, hermanos, que es una fe incorruptible, conforme un nacimiento incorruptible, conforme el poder divino, que es el ancla de nuestra salvación, que nos guarda, hermanos, pero en sí igualmente que es probada, hermano, y sea manifestada Cristo ahí en nosotros, en su imagen, en semejanza en nosotros, pero también ahora nosotros manifestando esa administración, esa revelación divina de Cristo, que es una fe verdadera. Hermanos, pues otra vez más, muchas gracias, Dios me los bendiga, pero vamos a orar para despedir y que el Espíritu Santo siga con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, otra vez más dándole gracias por su infinito amor, que su bendita divina palabra manifestada en los corazones, Señor, usted sea que se manifieste, venga a revelar, mi Dios, esa manifestación divina en estos tiempos difíciles, donde algunos postarán de la fe, otros serán amadores de sí mismos, pero en sí, Señor, un poder divino, Padre, para una reserva, mi Dios, para una herencia incorruptible, Señor. Glorifique si podamos ir ministrando, Padre, impartiendo, Padre, realmente esas manifestaciones divinas, Padre, una herencia divina. Glorifíquese, Padre. Ahora nos pidemos, pero en Cristo Jesús, a usted sea la honra y la gloria. En nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar el segmento del día de hoy. Visita nuestra página web www.tcc-mediof-laredo.com, donde encontrarás devocionales de la pastora Olga Zulma. Síguenos en Facebook y en YouTube como Trinity Christian Center Laredo, Texas. Te esperamos en nuestro próximo segmento.